Buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre cómo se forma un político según Platón y Confucio. Esto es una conferencia programada por Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía a la manera clásica. Este es un programa de conferencias, de charlas de todos los martes y jueves en este horario, de, a partir de las 7:30 en Facebook Live. Y ahora me toca, estoy a cargo de este tema. Mi nombre es Daniel Salinas, soy profesor de filosofía, instructor de filosofía en Nueva Acrópolis. Eh, entonces, vamos a ver un segundito. Un segundito. Bien, vamos entonces a retomar el tema. Estamos preparando la, la exposición sobre cómo se forma un político según Platón y Confucio. Es la conferencia de hoy. Y estamos en una programación de conferencias de Nueva Acrópolis, los días martes y jueves a partir de las 7:30. En esta oportunidad eh, tomamos este tema porque, bueno, yo creo que todo el mundo se hace la pregunta, ¿no? De cómo se forma un político, sobre todo cuando uno los ve en acción, ¿sí? Cuando uno incluso escucha sus declaraciones, sus, eh, sus definiciones, ¿no? de los problemas que se está viviendo y los y obviamente también sus declaraciones con respecto a temas a veces sanitarios, a veces económicos, a veces políticos, a veces educativos. Y bueno, a veces la prensa incluso se divierte con esta situación porque no siempre son expresiones muy ajustadas, ¿no? Muy propias de alguien que entiende la problemática, ¿no? Por esa razón, la pregunta es muy válida en el mundo actual, porque de hecho, si nosotros hacemos una revisión así rápida de quienes han estado gobernando los países, nos vamos a encontrar con una variedad, ¿no? Hay entre ellos, hay médicos, hay ingenieros, arquitectos, coroneles, artistas de cine, policías, agentes de servicios de inteligencia, en fin. O sea, creo que todos los oficios, profesiones y funciones eh, de algún modo han estado presentes en el gobierno de los pueblos, de las naciones. Entonces, eh, habría que preguntarse en qué momento estos personajes recibieron la preparación suficiente para asumir esas responsabilidades y para conducir los destinos de millones de seres humanos. Porque esto es curioso, nosotros sí tenemos bastante sentido común cuando se trata de cosas más cercanas o más simples. Por ejemplo, si vamos a construir un edificio, no llamamos a un sorteo, digamos, de quién quiere hacerlo, ¿ya? Sino que escogemos dentro de ingenieros, ¿ya? O de arquitectos, ¿no es cierto?, para que lo puedan hacer. No se nos ocurre que en algún punto un médico, ¿sí? O un ingeniero de sistema, un psicólogo,
ya podría de igual manera construir un edificio, ¿sí? Porque entendemos que su formación no corresponde con esa responsabilidad. No es un campo en el cual él se haya preparado, ¿sí? O haya tenido experiencia, ha tenido una formación. Eso no tenemos duda alguna. Pero cuando se trata de la conducción de los pueblos, pensamos que para ese caso, ¿no? Con una ligereza impresionante, sí puede, por ejemplo, hacerlo un ingeniero, sí puede hacerlo un médico, ¿ya? O un coronel de ejército, ¿sí? O un artista de cine, ¿ya? Porque ha habido de todo, todos estos personajes, digamos, comerciantes, ¿no? En fin, han habido en los puestos de gobierno, ¿no? Han habido de todos han estado, digamos, todos creo que han tenido su oportunidad, ¿no es cierto?, de jugar algún modo, ¿no? con estos afanes, ¿no? de conducir el destino de los pueblos. Entonces la pregunta de algún modo viene de ahí, viene ¿cuál es la formación? ¿Cuál es la formación que recibieron? Nosotros, de hecho, las naciones, ¿no es cierto?, los gobiernos se preocupan de formar a los agrónomos, ¿no es cierto?, hay universidades, hay instituciones, ¿no?, con un programa avalado, con certificación, entonces, digamos, una nación se preocupa de formar agrónomos, de formar ingenieros, de formar médicos, ¿no? En fin, ¿no? Para eso, obviamente, sí existe una idea muy clara de cuál debe ser la preparación y la importancia, ¿no? De que esté debidamente preparado, contando de antemano, ¿no es cierto?, que hay una vocación de por medio y una vocación, ¿no es cierto?, que necesita ser cultivada por una institución, etcétera, ¿no? Pero cuando se trata de la política, volvemos a reiterar este tema, parece que se nos olvida, digamos, nuestro sentido común queda como bloqueado o anulado. La cosa es que para eso, obviamente, no usamos el mismo criterio. El mismo criterio, obviamente, no se usa en este campo, considerando que el ambiente político nos involucra a todos. ¿Sí? Digamos, estamos hablando de lo político, estamos hablando de lo público, estamos hablando de lo que es bien común, de grandes agrupaciones de seres humanos, y también teniendo en cuenta de que las decisiones que se tomen van a afectar también a miles, millones, a pueblos enteros, no solo por una semana, sino que incluso a veces las decisiones han sido tan brutalmente desacertadas que prácticamente una generación y hasta dos generaciones se ven perjudicadas por esas decisiones. O sea, pagan de algún modo esa falta de responsabilidad, esa falta de preparación, esa falta de seriedad con que la sociedad, porque aquí obviamente tenemos que tener en cuenta que somos nosotros, o sea, es la sociedad la que maneja estos asuntos con este grado de ligereza y de superficialidad. Entonces, obviamente, vivimos luego las consecuencias, pero no, algo raro sucede porque no aprendemos. O sea, no es que, digamos, con un error, obviamente uno viene, reflexiona y dice, no, esta no es la manera, no lo tenemos que, ¿por qué no usamos el mismo criterio que tenemos para las otras profesiones, para los otros oficios, para las otras responsabilidades? Buscar gente que tenga vocación, ¿no es cierto? Y esa gente, digamos, prepararla, ¿no? Darle una formación. Por alguna razón, ¿no es cierto?, nos tomamos muy a la ligera este asunto, ¿ya? Ahora, es un asunto de quienes son, por decirlo así, parte de la ciudad. O sea, es un asunto que compete a los ciudadanos. Ahora, si tomamos esto como un parámetro, obviamente vamos a darnos cuenta de que no es un asunto de, de la mayoría, ¿ya? Aunque estamos hablando, ¿no es cierto?, de que las formas de gobierno que más priman en la actualidad son las democracias de todos los colores, ¿no?
pero es, digamos, estamos hablando del gobierno de las mayorías. Pero estrictamente esto es competencia del ciudadano. Estamos hablando, digamos, de que el ciudadano es la persona, ¿no es cierto?, que tiene atención a los asuntos públicos, el que presta atención a los asuntos públicos, o sea, el que presta atención al bien común. Porque hay, y ahí sí hay una mayoría, en griego se utiliza una palabra que hoy día puede sonar un poco fuerte, ¿no? Que son los idiotes. Idiotes, idiotos, idiotas, ¿ya? Idiol, ¿ya? Que es una palabra de origen griego para describir a aquella persona que se dedica al oikos, o sea, se dedica a la actividad doméstica, digamos, de supervivencia. O sea, se dedica a lo propio, se dedica a los asuntos particulares, ¿sí? Entonces ahí vamos a darnos cuenta de que la gran mayoría está dedicada a los asuntos particulares, no presta atención justamente a estos asuntos que son de carácter público y que obviamente tienen relación con el bien común, ¿sí? Ahora, dentro de este grupo que ya es menor, ¿sí? Este grupo que es menor, obviamente, es en ellos en quienes recae la responsabilidad de pensar más seriamente este tema de cómo se va a dar formación al político. Hoy día en la mañana me hacían una entrevista de radio y justamente la periodista nos hacía la pregunta, ¿no? ¿El político nace o se hace? Ya, aunque ha sido un debate largo ese tema, pero yo creo que eso se resuelve de una forma muy simple. O sea, cuando hablamos de, como cuando hablamos del músico, del médico, del arquitecto, el ingeniero, obviamente estamos hablando de una vocación, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el político nace, pero además necesita el cultivo, ¿no?, de las facultades y de las cualidades, ¿no es cierto?, que se necesitan mejorar para el buen desempeño de estas responsabilidades que son las mayores responsabilidades dentro de lo político como tal, ¿sí? O sea, la respuesta sería el político nace y se hace, ¿sí? Y en esta parte obviamente es donde la sociedad, pero vuelvo a insistir, no los idiotas o idiotez, digamos, no en el sentido peyorativo, porque hoy día la idiotez incluso es considerada clínicamente hasta una enfermedad, pero estrictamente en el ámbito griego, en el contexto, digamos, de la Grecia clásica, el idiotes, ¿no es cierto?, era el personaje que se ocupaba solo de los asuntos particulares, o sea, no prestaba atención a los asuntos públicos, eso ya era una ocupación de los ciudadanos como tal, quienes obviamente a través del uso de la palabra, el ejercicio obviamente de la razón y de la libertad, entraban en el manejo y en la comprensión del bien común, ¿sí? Entonces, este es digamos, quien debe, el grupo, ¿no es cierto?, que debe de algún modo prestar atención a esta pregunta: ¿cómo se forma un político? Ahora, esto es una pregunta, no es una pregunta nueva, primero, o sea, es una pregunta que ya se hizo hace milenios, porque encontramos antecedentes en obras, y yo particularmente puse acá Platón y Confucio, digamos, pero mucho antes de Platón y mucho antes de Confucio, ya hay claridad con respecto a la necesidad de darle una formación a quienes por vocación o por, digamos, una natural inclinación de sus cualidades para el servicio público, puedan asumir correctamente esa responsabilidad. Incluso Platón dice que ese es el primer digamos, deber de una sociedad. La primera obligación de una sociedad es, digamos, seleccionar y formar debidamente a sus mejores hombres, a sus mejores ciudadanos, porque de esa forma se garantiza que los que se van a ocupar del gobierno obviamente sean los más preparados y los mejores. En este sentido también Confucio. La experiencia de Platón y de Confucio es bien interesante porque ambos
luego de hacer un recorrido desde muy temprana edad en la arena política, ¿no?, de su tiempo, pudieron observar con mucha claridad de que ahí estaba el tema central. O sea, obviamente ellos podían, y lo hicieron en su momento, acompañar a gobernantes de un tipo o de otro, y mientras se dio esa relación entre el gobernante, ¿no es cierto?, y este asesor filósofo sabio, se dio un manejo de los asuntos públicos, de los asuntos sociales que dieron muestra de orden, de justicia, de prosperidad, etcétera, ¿ya? Pero por diversas circunstancias que no las vamos a introducir en el tema ahora, esto no llegó a tener mayor trascendencia, y a pesar de que tanto Platón como nos lo explica en la carta séptima, a pesar de que sí se insistió y se hizo el esfuerzo, obviamente, para, para que esto pudiera darse. Y en el caso de Confucio también, la biografía que tenemos de él nos cuenta que él recorrió varios reinos en la China, prestando su asesoría, pero siempre la situación, digamos, resultó de la misma forma, y ambos, luego de este recorrido desde temprana edad en la arena política, ambos, ¿no es cierto?, no es que se refugien, ¿no es cierto?, pero entienden de que es las escuelas, ¿sí? Se centran en las escuelas, ¿yo?, en donde se van a dedicar a formar, ¿sí?, puntualmente en el caso de Confucio, a formar el hombre yu, ¿sí?, el hombre superior, de algún modo, como también se le suele mencionar, aunque no hay una forma exacta de traducir el término yu, ¿no?, que es el hombre, digamos, cultivado, el hombre que ha cultivado su carácter, ¿no es cierto?, y ha dado lucidez a su inteligencia de todos los días, digamos, todos los días, ¿no es cierto?, este hombre se esfuerza y se ejercita para formar su carácter y dar lucidez a su inteligencia, de modo que cuando se den las condiciones, ¿no es cierto?, y sea llamado a ejercer el poder, lo pueda hacer de la mejor forma, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos va a dejar muy claro eh, Confucio en sus enseñanzas y en la definición de lo que es el hombre yu. En el caso de Platón, ¿no es cierto?, nos habla de los guardianes, ¿no?, pero no de los guardianes en un sentido militar, sino guardianes en el sentido, digamos, de aquellos que guardan lo más valioso de la sociedad, ya que son las virtudes sociales y las virtudes humanas. Las cultivan, y mediante un programa de educación, ahí nos damos cuenta cómo Platón se toma en serio el tema, porque su programa de educación, que no es solamente escolástico, comienza en el vientre de la madre. Desde los primeros meses de la concepción y antes de nacer, ¿no es cierto?, Platón dedica ya algunas guías, ¿ya?, y dedica algunas palabras, ¿no?, para orientar esta formación de los guardianes, de aquellos, vuelvo a insistir, que no son necesariamente guardianes en un sentido militar, sino guardianes en el sentido de que guardan lo más valioso de la sociedad y del Estado. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, empieza que no lo vamos a explicar en detalle, pero básicamente desde una temprana edad empieza la formación de estos personajes, ¿no?, que obviamente van seleccionándose, ¿no? Empieza primero a través de la música y la música y la gimnasia como dos disciplinas, ¿no? Una para fortalecer, ¿no es cierto?, el carácter, la otra obviamente para educar el alma. La música no entendida como la música, digamos, las melodías, las canciones, ¿no es cierto?, sino que a más de eso, todas las disciplinas y las artes que están vinculadas a las musas, dentro de las cuales está, por ejemplo, la tragedia, la historia,
la astronomía, en fin, ¿no? O sea, todas estas disciplinas que de algún modo hacen que el alma comprenda el orden inteligente de la naturaleza y se conecte con el orden inteligente de la naturaleza, pero a la par, ¿no es cierto?, va todo este proceso gimnástico que va fortaleciendo al futuro ciudadano, ¿no? Entonces hay una fase, ¿no?, que va paralela y esto más o menos llega hasta la edad de 20 años, con distintas prioridades. Digamos, hay edades en las cuales la gimnasia es primero, luego la música es primero, etcétera, porque deben ir a la par para que el carácter esté bien templado, para que sea un hombre bien templado, por decirlo así. Para lograr eso se necesita de la música y la gimnasia tal como lo concibe Platón. Llegados los 20 años, estos jóvenes, ¿no es cierto?, que han llegado al final de este proceso, entran en una fase diferente, ¿no es cierto?, que es la formación en base a las ciencias propedéuticas, ya preparatorias, que durante 10 años, ¿no?, le van dando un ejercicio de la inteligencia, de sus facultades, ya como las matemáticas, la geometría y bueno, y una serie de otras disciplinas, ¿no es cierto?, que le llevan ya a la edad de 30 años, donde según indica Platón, esto simplemente lo estoy mencionando para que veamos la concentración que puso Platón en este tema y la seriedad con que lo tomó, porque diseñó un programa muy detallado que lo lleva hasta los 50 años, ¿no? A la edad de 30 años, estos jóvenes tienen que pasar un examen muy exhaustivo porque Platón también se da cuenta de que aquí hay que filtrar, digamos, a quienes verdaderamente tienen madera, ¿no?, de políticos. O sea, son almas, ¿no?, que están conectadas con la justicia, digamos, como el valor más importante y con la verdad, ¿ya? Entonces hay un filtro muy, muy importante acá, porque luego de esto viene la formación filosófica, o digamos el ejercicio de la dialéctica, que va más o menos hasta los 35 años. Durante 5 años, quienes han sido seleccionados, ¿no es cierto?, pasan a esta fase, y luego de eso viene un ejercicio, ¿ya?, un ejercicio de servicio público durante 15 años. Luego, ¿no es cierto?, de todo esto, quienes han llegado a la fase final van a conformar, ya a la edad de 50 años, conforman un consejo, ¿sí?, un consejo de sabios, un consejo de hombres maduros, virtuosos, ¿ya?, desde donde salen, de algún modo, en algunos casos, las directrices legislativas y en otros casos también incluso quién de ellos va a ejercer el poder, digamos, durante el tiempo que corresponda. Entonces vamos a ver que no solo Platón nos va a indicar la importancia que tiene darle formación a los mejores ciudadanos, sino que además nos da una idea de cómo desarrollar un programa y cuán extenso debe ser ese programa, ¿ya?, porque estamos hablando de una función de gran responsabilidad en la cual se juega el destino de generaciones, o sea, no de una, de dos y de más incluso generaciones y de todos los ciudadanos como tal. Entonces hay que prestarle atención. En el caso de Confucio también se da algo similar, o sea, también para Confucio es fundamental la formación del hombre político, digamos, en este sentido, del hombre que tiene función política, ¿no? O sea, que está orientado al bien público, ¿sí?, al bien común, que tal como lo dije inicialmente. Y en eso vamos a encontrar, bueno, hay muchos elementos que están presentes, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, hay una parte donde nos dice que es muy importante que el hombre, o sea, el hombre yu, ¿no es cierto?, se diferencia del hombre común, o sea, diríamos acá, el ciudadano se diferencia del idiota, digamos, aunque vuelvo a insistir, no lo estoy diciendo en la connotación peyorativa, ¿no es cierto?, incluso como una enfermedad que tiene hoy en día esa palabra, sino que para los que se conectaron poquito antes de empezar, estoy usando la palabra idiol o idiotes, ¿no es cierto?, que es de origen griego y que era la forma que los griegos tenían para
describir al hombre que se ocupa solo de sí mismo o que se ocupa solamente de los asuntos particulares, que no tiene la atención puesta en el bien público o en el bien común. ¿Ya? Ese es el idiotez, ya que era, digamos, era el extranjero, era la característica de los hombres, digamos, de aquellos pueblos que vivían, bueno, en esta condición de bárbaro, como lo definían también los griegos. Entonces, eh, digamos, de una forma, con términos distintos, Confucio también nos habla del hombre yu, que es ese hombre, ¿no es cierto?, que se ha cultivado a sí mismo, y del hombre inferior, de algún modo, ¿no? Entonces, él dice que una diferencia es que el hombre yu ama su espíritu, ¿no? Y el hombre inferior ama sus bienes. Aquí es interesante también cómo se correlacionan, digamos, estos dos pensadores, porque en alguna manera Platón utiliza una metáfora para contarnos la naturaleza del político, ¿no? La naturaleza de esta persona que está en condiciones de poder asumir estas mayores responsabilidades, ¿no? De dedicarse al bien público, al servicio público y al bien común, ¿no? Incluso nos dice en esta metáfora de que cuando los dioses formaban el alma del ser humano, utilizaron 4 tipos de metales. Voy a resumir un poco el tema. Entonces utilizaron el oro, ¿no? Justamente porque estos hombres se van a caracterizar por contar con un brillo interior, ¿sí? Y porque sus almas, de la misma forma como el oro, no se corroe, ¿sí? No, y aparte el oro, ¿no es cierto?, es puro, o sea, el oro nosotros en la naturaleza no lo encontramos mezclado. Cuando uno encuentra una veta de oro, el oro está en estado puro. Cuando uno encuentra una pepa de oro, encuentra el oro en estado puro. No es como otros tipos de metales que los vamos a encontrar igualmente en la naturaleza, pero siempre están mezclados con otros minerales, ¿sí? Entonces, una de las razones por las cuales el oro siempre ha tenido este valor, esta cualidad, es justamente porque por su condición de pureza, y segundo, porque siempre conserva esa pureza con independencia de las condiciones que le rodean, o sea, no se corroe, ¿sí? Y además tiene un brillo que le es propio. Entonces, de esa forma, por eso digo, a través de esta metáfora, Platón nos trata de explicar de que hay seres humanos que son puros por naturaleza y que tienen un brillo interior, o sea, que tienen una lucidez, sus almas son luminosas. Y estos hombres, por esa misma razón, no se dejan atrapar por el brillo de las cosas externas, porque el brillo de las cosas externas, estoy hablando la fama, el reconocimiento, los bienes materiales, etcétera, es un brillo pálido y oscuro, digamos si se puede decir un brillo oscuro, ¿no es cierto?, con relación a ese brillo que tienen internamente. Entonces, esa es la razón que hace que estos hombres sean los más indicados para ejercer estas mayores responsabilidades, ¿no es cierto?, que implica el gobernar la vida de los demás. Porque obviamente su naturaleza les ha llevado a gobernarse a sí mismo y eso les da legitimidad para poder gobernar a los demás. No es el caso del hombre inferior, que como dice acá Confucio, es el hombre que, a diferencia del superior que ama el espíritu, el hombre inferior ama sus bienes, ¿sí? Está, como diría, me estoy pasando de Platón a Confucio, espero no confundir las cosas, pero cuando Platón habla justamente de este hombre de naturaleza inferior, dice que los dioses, es una metáfora, ¿sí?, colocaron en él no oro, obviamente, sino que colocaron el hierro. El hierro es opaco, ¿sí? Y por otro lado es un metal que se corroe, ¿sí? Se oxida, se corroe fácilmente. Entonces es ese tipo de hombre que por carecer de brillo interior busca el brillo de las cosas. O sea, busca el brillo externo, necesita para complementar su naturaleza, necesita del reconocimiento, necesita de la fama, necesita de los aplausos, necesita de los bienes materiales, etc. Entonces, este hombre está volcado hacia afuera y obviamente no tiene ese brillo interior y se corroe, o sea, se corrompe, es de naturaleza
corrompible, entonces por esa razón no es bajo ningún punto de vista el ser humano más indicado para ejercer estas mayores responsabilidades, ¿sí? Confucio dice el hombre superior ama su espíritu, el hombre inferior ama sus bienes. Platón nos lo dice de otra manera, nos dice que hay hombres, ¿no es cierto?, en cuyas almas los dioses han puesto el oro, en otros han puesto la plata, en otros han puesto el bronce, y hay este otro, digamos, ¿no es cierto?, que sería el menos indicado para ejercer estas altas responsabilidades, que es el hombre en quien los dioses han colocado el hierro, ¿sí? De naturalezas entonces opacas, corruptibles, etcétera, ¿no? Por otro lado, también nos dice Confucio, el superior recuerda los castigos recibidos por sus errores e intenta corregirlos, porque también Confucio nos dice que si uno ha cometido un error, ¿no es cierto?, y no lo corrige, ha cometido dos errores. Y el inferior, obviamente, recuerda los premios y los regalos que ha recibido. También Confucio nos dice que este hombre Yu cultiva su inteligencia noche y día. Esto es interesante porque vamos a ver que Platón nos entrega un programa educativo, ¿no?, que nos lleva hasta los 50 años. O sea, es un programa a través del cual estos mejores hombres son cultivados, ¿no es cierto?, desde temprana edad y noche y día, ¿no? Se cultiva su carácter, cultivan su inteligencia, digamos, sacan eh, el desarrollo, digamos, de sus virtudes, es lo que nos dice Confucio, cultivan su inteligencia noche y día para prepararse a dar los consejos que se les solicitan en un momento dado. O sea, para Confucio, el hombre Yu debe fortalecer su carácter, ¿no es cierto?, y hacer lúcida su inteligencia, porque cuando sea llamado a prestar su consejo en la conducción del Estado, él espera estar ya preparado, ¿no? Cultiva también su integridad, cultiva la honestidad de su carácter, ¿ya? Y porque espera estar presto al momento en que tenga que gobernar. Así también se esfuerza por ordenar su conducta personal, por estar en debidas condiciones cuando ocupe el cargo, y esa es la independencia del carácter de este tipo de hombre Yu. El Yu también, dice Confucio, es siempre amplio en sus conocimientos, o sea, tiene bueno, habíamos hablado algún rato en un programa de conferencias que organizamos hace ya algunos meses atrás del polímata, del hombre obviamente que tiene varios áreas de conocimiento. El Yu, ¿no es cierto?, que es el hombre que está orientado al servicio público, para Confucio, es un hombre que debe ampliar sus conocimientos, ¿no?, cultivar su conducta sin cesar, y en su vida privada tampoco se abandona. O sea, tampoco obviamente cambia, ¿no?, esto que se ha hecho costumbre, ¿no?, que la vida privada sea de una manera y la vida pública sea de otra. Obviamente no es algo que va a caracterizar al hombre Yu. Y cuando sale airoso, ¿no es cierto?, cuando sale victorioso, no se aparta de la verdad en sus maneras personales, aprecia también vivir en armonía con los demás. Confucio nos dice que el hombre Yu busca estar en armonía con todos, así obviamente no esté de acuerdo con todos, y esa es lo que diferencia con el hombre inferior, ¿no es cierto?, porque el hombre inferior más bien trata de estar de acuerdo con todos, pero no consigue estar en armonía con todos, ¿ya? Cultiva la belleza de su carácter, es pausado en sus hábitos, admira a los que son más inteligentes que él y es generoso también con el pueblo. Por otra parte, es fundamentalmente flexible, ¿ya? Y tal es su holgura de carácter y también su serenidad, ¿sí? Esos son, creo que, elementos, ¿no?, que nos describen bastante bien lo que Confucio habla de, son como los objetivos de su escuela. O sea, los objetivos de su escuela son justamente para dar a este hombre Yu esas cualidades, ¿no?, para que esté siempre presto, ¿no?, al servicio público, ¿no? Incluso dice que
en las mejores épocas, porque Confucio también dice que el hombre Yu, ¿no es cierto?, conoce su mundo, ¿no es cierto?, pero también se interesa por el pasado, y habla de estos príncipes, ¿no?, que se corrigieron a sí mismos, poniendo especial cuidado en adornar sus almas con las virtudes, ¿ya? Y como consecuencia de eso se esforzaron en conseguir la rectitud y la sinceridad en todas sus intenciones. Para lograr que sus intenciones fueran rectas y sinceras, también se entregaron con ardor al perfeccionamiento de sus conocimientos morales, y el máximo perfeccionamiento de los conocimientos morales, ¿no es cierto?, lo entendieron como un penetrar y descubrir los móviles de la acción. Yo creo que en este caso vamos a ver un paralelismo muy interesante en la forma como aborda el asunto político Confucio y la forma como lo aborda Platón. En ambos casos no hay una separación, o sea, tanto en Platón como en Confucio vamos a ver que la ética y la política no están divorciadas ni están separadas, son una misma realidad. O sea, se pide, Confucio pide que lo que va a conseguir, que lo que espera conseguir el hombre Yu, ¿no es cierto?, en el gobierno de los demás, sea algo que previamente lo haya conseguido en el gobierno de sí mismo, ¿sí? Y lo mismo también va a pedir Platón, o sea, digamos, el ejercicio del gobierno apunta fundamentalmente al desarrollo de la justicia y de la armonía en la sociedad, pero eso no lo va a lograr el hombre político si es que no ha logrado la justicia dentro de su propia naturaleza y como consecuencia la armonía en su propia naturaleza. Entonces, digo, no hay una frontera en una cosa y la otra, son elementos que van al mismo tiempo, se van desarrollando al mismo tiempo. De la misma forma como se trabaja hacia afuera, se debe trabajar hacia adentro, y lo que se trabaja hacia adentro obviamente se va a mostrar en acciones hacia afuera. Eso creo que son elementos muy orientadores, o sea, que de algún modo lo que apuntaba el tema de esta conferencia es que pensemos, pensemos este tema, o sea, es realmente asombroso que no le prestemos atención. O sea, ¿cómo es posible en el siglo XXI que aún luego de siglos y de milenios de experiencias políticas de todo orden en Oriente y Occidente, aún pensemos, y personas serias piensen, ¿no?, de que en realidad a la política se puede dedicar una persona, un médico, un ingeniero, un coronel, un artista de cine? Eso es la razón, yo diría, no la única tal vez, pero sí es una razón importante que explica la poca, eh, la incapacidad, que explica la incapacidad que nosotros vemos de los gobernantes cuando se ven presionados por crisis, ¿sí?, en donde no atinan cómo manejar, no atinan cómo manejar. Y hasta cierto punto es comprensible, o sea, nosotros podríamos culpar, obviamente, a un médico que está construyendo un edificio, ¿no? Lo podríamos culpar de construirlo mal, en circunstancias que, o sea, podemos culpar a un ingeniero, o sea, un ingeniero que obviamente tuvo vocación de ingeniero y que se preparó como ingeniero y que construyendo un edificio lo hace mal, ¿no? Pero cuando la construcción de un edificio le encargamos a un médico, ¿le podemos culpar? Bueno, obviamente la culpa que tiene es el haber aceptado la responsabilidad de construir un edificio para lo cual para lo cual no se ha preparado. Esa es su culpa o su responsabilidad o su falta, por decirlo así. Pero el error también es colectivo. O sea, aquí obviamente no podemos reclamar, ¿no? Como normalmente se hace, ¿no? No decir este es un mal gobernante, pero resulta que esos mal gobernantes han sido llamados a cumplir la mayor responsabilidad que se da en una sociedad, han sido llamados a cumplir con esa responsabilidad en circunstancias que no fueron,
que no han sido preparados para eso. Entonces es una corresponsabilidad de los pueblos y de las élites la situación que nosotros vivimos en el mundo actual y que no vamos a salir fácilmente de ello. En la entrevista en la mañana también me preguntaban, bueno, ¿y las universidades? Tampoco las universidades tienen la respuesta al respecto, ¿sí? Porque obviamente las universidades están muy enfocadas en la formación de especialidades, ¿no? Y en la, yo diría, en la formación de un hombre productivo, ¿sí? En áreas específicas, pero no en este campo que es un poco más complejo. O sea, no podemos decir, bueno, le vamos a formar, ¿no es cierto?, durante 4 o 5 años y ya le convertimos en gobernante. No es tan fácil, es una cosa mucho más compleja. Yo me acuerdo, eh, es algo realmente para reírse, ¿no? Pero, y de llorar, porque yo me acuerdo cuando en la asamblea aquí en Ecuador, ¿no es cierto?, se escogió un grupo de gente, ¿no? Y había una animadora de televisión de un programa muy popular, entonces que fue seleccionada para formar parte de la asamblea, ¿no es cierto?, y definir las leyes por las cuales se iba a regir el Ecuador en adelante. Entonces la entrevista, ¿no? Entonces justamente el periodista, un poco con este mismo, digamos, razón que estamos dando esta conferencia, le pregunta, ¿y usted qué preparación ha tenido para trabajar, digamos, en las leyes que van a gobernar el Ecuador? Y ella, muy seria, le dice bueno, que sí, ella se ha preparado, digamos, que su partido político, ¿no es cierto?, les ha llevado a un seminario de 15 días para estar preparados, ¿no?, para trabajar en la asamblea. Bueno, no creo que necesite hacer comentarios al respecto, pero esa es nuestro mundo, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué vivimos las cosas así? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existe la desigualdad, etcétera? Esta es una de las razones importantes. No le prestamos atención. ¿Y por qué? Bueno, no quiero citar a Galeano, ¿no?, que hace uso un poquito tal vez de este sentido. Es porque estamos rodeados de idiotas, digamos, pero en el sentido griego, no lo digo en el sentido peyorativo. Estamos rodeados de gente que está ocupada en sus asuntos particulares, ¿sí? Porque incluso un poco la debilidad de las democracias en la actualidad es el hecho que la gente con muy poco interés, los que van incluso van porque están de algún modo coaccionados por multas, por penalidades, etcétera, y aquellos, digamos, que se les permite ir de manera libre, digamos, haciendo el voto de un ejercicio, digamos, voluntario, libre, no lo hacen, se quedan en sus casas viendo el partido político, ¿no es cierto? Y no acuden digamos, de algún modo a ejercer esa responsabilidad. Entonces, obviamente hay una ligereza completa y no podemos desde ese punto de vista eh, buscar culpables porque nosotros estamos involucrados en la responsabilidad, ¿no es cierto?, que nos compete con relación al desorden que vivimos en las naciones en el mundo, y en el mundo actual, con sus múltiples consecuencias. Esto hace también que al haber, digamos, ¿no es cierto?, este total desinterés, despreocupación, todo el mundo mira en otra dirección, ¿no es cierto?, esto hace que esta luz, ¿no?, que llama la atención, ¿no?, de la fama del gobierno, ¿no es cierto?, de la máxima autoridad, del hombre importante, digamos, ¿no es cierto?, ante una sociedad completa, atraiga a cierto tipo de personaje, ¿ya? Yo me acuerdo en una charla anterior hablaba de las mariposas nocturnas, que son las polillas. Las polillas tienen un sistema de navegación, para el cual obviamente la luna es muy importante, pero las polillas no están en condiciones, esto es muy importante, es una metáfora, me encantó la metáfora, las polillas no están en condiciones de distinguir la diferencia entre la luna y las falsas lunas, que son los focos del alumbrado público, las ampolletas, etcétera, y obviamente se van en dirección, ¿no es cierto?, de los focos de estas falsas lunas y quedan atrapadas y si el foco está prendido 3 días, la polilla está 3 días dando vuelta alrededor de ese foco, descuidando su alimentación, descuidando, digamos, su función de aparearse, etcétera, queda de algún modo atrapado en eso, descuidando las cosas más importantes
propias de la naturaleza humana. Eso hace que acuda, ¿no es cierto?, a ejercer el poder, ¿ya?, personas que obviamente no están preparadas, no tienen esa discriminación básica como para distinguir la luz de la luna de la luz de las falsas lunas. Esto lo digo porque una de las cosas que Platón le va a pedir a estos guardianes es justamente el discernimiento, o sea, es esa capacidad de discriminar con total lucidez la diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo falso, ¿no es cierto? Esa lucidez, esa certeza, ¿no es cierto?, debe ser algo propio de la naturaleza de aquellos que van a ejercer las máximas responsabilidades dentro de la sociedad. Pero estas polillitas, estos hombres, digamos, ¿no es cierto?, que se sienten llamados a entrar en la arena política, ¿ya?, y quedan atrapados de algún modo, y corren dos riesgos, o sea, corren el riesgo de corromper sus almas, descuidando lo más esencial de las mismas, ¿no es cierto?, que el desarrollo de sus virtudes, tratando obviamente de alcanzar, digamos, esa luminosidad que está fuera de ellas, y por otro lado, quedan expuestos a los depredadores, que son estos, diría Platón, estos amos de la caverna, ¿no?, que en esta oscuridad nocturna, en donde aparecen las polillas, estas mariposas de la noche, terminan controlándoles, ¿sí? Terminan porque obviamente todos los que llegan al poder de algún modo lo hacen con el apoyo de terceros, y ahí empieza, ¿no es cierto?, un tema clientelar, ahí empieza un tema de favores, ¿no es cierto?, que necesitan reciprocidad, y eso hace que que tal vez pudo haber tenido una muy buena intención, en el camino, ¿no es cierto?, quede atrapado, ya como la polilla, en estas falsas luces, descuidando, ya lo que inicialmente lo motivó, ¿ya?, y prestándose para intereses oscuros, que son los que de algún modo manejan los asuntos en nuestra sociedad, que lo vemos a diario. O sea, eso ya está presente todo el tiempo. O sea, ya incluso ha dejado de despertar admiración o, digamos, sorpresa. O sea, ya es lo habitual, lo vemos todos los días. En un país, en el otro, aparece un escándalo. Yo me acuerdo hace poco, en un país de aquí de Latinoamérica, casi toda la clase política del más alto nivel estaba involucrada en actos de corrupción. Habían presidentes, ¿no es cierto?, que ya no estaban en el ejercicio, pero que habían huido del país, otros que estaban siguiendo un juicio, el otro estaba metido en la cárcel. Entonces, obviamente, a eso me refiero con que, al igual como las mariposas de la noche, ¿no?, estas personas que no están en condiciones, ¿no?, de ejercer, sobre todo porque no han tenido la preparación, principalmente por eso, es probable que tengan la madera, pero no han tenido la preparación. Se han preparado a lo largo de su vida para ser ingenieros, para ser médicos, para ser coroneles, para ser artistas de cine, pero no han recibido la formación, ¿no es cierto?, para asumir las mayores responsabilidades dentro de la sociedad. Entonces se han metido en un campo en el cual quedan atrapados, ¿no es cierto?, en busca de estas cosas que dan brillo, como decía Platón, estos hombres oscuros, de naturaleza de hierro, ¿no es cierto?, que son corruptibles y que son oscuros y que buscan para su complementariedad las luces externas. Son ellos los que se lanzan en la arena política y quedan atrapados, ¿no?, por estos depredadores, que son estos tremendos intereses, digamos, estos óligos, ¿no?, que obviamente están siempre circulando y terminan atrapando a estos ingenuos que se lanzan al ejercicio político sin haber tenido la suficiente formación. Por eso creo que el panorama es de lamentar, es realmente lamentable. Y no hay solución. O sea, digamos, tampoco esta charla pretende, digamos, entregar la solución, pero esto no se va a solucionar ni cuando termine, digamos, la pandemia, seguiremos lo mismo. Esto requiere una profunda transformación y además un aceptar nuestra responsabilidad individual en esto.
O sea, no es una cuestión, digamos, de los que están arriba o de los que están abajo. Todos estamos involucrados, menos los idiotes. ¿Por qué? Porque los idiotes están preocupados de sus asuntos particulares. ¿Sí? Están preocupados, obviamente, de aquello, del oikos, ¿no es cierto?, de satisfacer las necesidades de su hogar, de su familia, pero obviamente no están enfocados en los asuntos públicos y no están tampoco, no ponen su mente en los asuntos que tienen que ver con el bien común, ¿sí? Entonces, todos aquellos que de algún modo tienen esta sensibilidad o tienen esta conciencia, ¿no?, del servicio público, del bien común, son los que tienen una directa responsabilidad en la situación que nosotros estamos viviendo, que vivimos en la actualidad. Y como decía, no es un tema nuevo, no es una pregunta, digamos, que surgió ahora, es una pregunta que ha estado presente siempre desde que el hombre empezó a vivir en estados, en sociedades, ¿ya? Cómo formar aquellos que nos van a gobernar, ¿ya? Y tenemos, bueno, trabajos extraordinarios como los que legó Platón, como los que legó Confucio, que no son los únicos, hay otros también en donde podemos encontrar alguna orientación al respecto. Pero lo que sí es claro es que todos tenemos responsabilidad en esta situación, ¿sí? Bueno, esto era, yo siempre invito a que se lean a los clásicos. Estamos hablando puntualmente Platón y Confucio. Yo los he mencionado, he traído a colación parte de sus aportes, pero hay mucha más riqueza, ¿ya?, en sus obras, o sea, en el Tajío, en las Analectas, ¿no es cierto?, de Confucio, en la República, en las leyes, en el político, digamos, de Platón, hay mucha más riqueza de lo que en estos pocos minutos hemos nosotros mencionado. Entonces, creo que de ahí hemos, de algún modo, eh, finalizado la exposición, era lo que me proponía, mostrar con la suficiente claridad, ¿no es cierto?, de que en Platón y en Confucio sí le prestaron atención a este tema de cómo formar un político que hoy día ni siquiera nos lo preguntamos. Incluso algo que quiero mencionar nomás como para cerrar, ustedes van a ver cómo los partidos políticos donde se supone que podría darse esto, ¿no?, son incapaces de formar a sus propios líderes. O sea, normalmente los partidos políticos se generan a partir de un personaje y cuando este personaje obviamente abandona la arena política o muere, ¿no es cierto?, esto se diluye, ¿sí? Y no es fácil encontrar alguien en quien legar de algún modo, ¿no es cierto?, esa responsabilidad social y esa responsabilidad política, ¿sí? Entonces estamos, digamos, en un mundo lleno de caudillos, ¿no?, de líderes, ¿ya?, que hayan tenido una verdadera formación. O sea, estamos llenos de polillitas, ¿no es cierto?, que entran en la arena política sin darse cuenta del grave daño que se hacen a sí mismos, corrompiéndose con mucha facilidad y el daño que provocan a los pueblos que los pusieron, ¿ya? O sea, es una responsabilidad global. Bueno, yo tengo, imagino, algunas, bueno, siempre hay personas que quieren hacer algunas preguntas. Acá tengo, bueno, nos ha acompañado ya en bastantes conferencias. Tucson nos dice que ninguno de los 20 precandidatos a la presidencia cumple con el perfil de un verdadero gobernante, con razón estamos como estamos. Y sí, pero es importante entender obviamente que somos corresponsables. Entonces, ¿cuál es la opción entonces? Bueno, yo creo haber dado un poco la respuesta a eso porque lo único, por eso yo menciono a Platón y a Confucio. O sea, ellos se encontraron con esta situación. No es algo, desde ese punto de vista, no es algo nuevo. Ellos también se encontraron con esta situación. Ellos estuvieron en la arena política, ellos estuvieron en contacto con los gobernantes y trataron de mejorar las cosas, aprovechando esa cercanía que tuvieron con los hombres de poder de su tiempo y se dieron cuenta de que no es muy frágil, es demasiado frágil. O sea, tal vez si se consigue algo de manera temporal, pero inmediatamente, ¿no es cierto?, la inercia les trae nuevamente
a esta situación de desorden, de injusticia, en donde se aprovechan las condiciones y las circunstancias para que se enquisten intereses oscuros eh, en estas áreas, digamos, donde se ejerce la autoridad política, ¿ya? Y ante esa circunstancia ellos optaron por dedicarse a la educación, ¿sí? Yo creo que ahí está el tema. El problema es que la educación no es algo, por eso también lo mencioné y lo reiteré, Platón cuando habla de educación habla de un plan de 50 años. Entonces, digamos, que usemos eso como un parámetro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hagamos una reforma. Fíjense lo que significa hacer una reforma educacional. O sea, el próximo año tenemos otro penso, tenemos otros contenidos, ¿ya? Y tenemos otra programación de la educación institucionalizada. Pero ¿quién la va a aplicar? ¿Sí? Puede ser una planificación extraordinaria, pero va a quedar a la altura de quienes la van a aplicar. Entonces no es una cosa que vamos a resolver cambiando los programas del Ministerio de Educación. Es algo que requiere involucrarnos mucho más que eso. Pero hay yo diría, hay ámbitos de protagonismo, ¿sí? Que podemos aprovechar y que son nuestro propio entorno, nuestro propio entorno. O sea, estamos hablando de nuestras familias, de nuestros ámbitos laborales, de nuestros ámbitos barriales, sociales, ¿no es cierto?, donde podemos ser buenas personas, donde podemos ser personas responsables, donde podemos ser personas, ¿no es cierto?, que podemos dar un buen ejemplo a todos aquellos, ¿no es cierto?, que están cerca nuestro. Eso es una acción política, eso es una acción política. No es política solo la que hace el presidente de un país, ¿sí? Es política lo que hacen los ciudadanos, o sea, aquellos que tienen, insisto en eso, no los idiotes, sino los ciudadanos, ¿no es cierto?, que tienen esa visión del servicio público y que tienen una conciencia y una percepción de lo que es el bien común. Hay otra, dice también acá Sandra, que bueno, explica los arquetipos en la política por esto, porque esto influye en las decisiones y en la elección. Sí, yo no quise entrar en ese terreno, obviamente, porque es profundo, es sumamente importante, ¿ya? De algún modo llegar a estos primeros modelos, porque nosotros tenemos un universo, tenemos una naturaleza que nos muestra día a día, ¿no es cierto?, la condición del equilibrio, la condición de la simbiosis, de la armonía, de todas las partes diferentes, y de ese punto de vista ese es un modelo inteligente que tiene principios, ¿ya? Esos son los principios que de algún modo debe el político conectarse para conseguir que la sociedad, ¿no es cierto?, refleje un orden inteligente que en realidad es el orden natural. Eso es lo que nos va a decir, de hecho, Confucio. Confucio nos habla del orden Li, ¿no es cierto?, que es la sociedad ordenada de manera racional. No estamos hablando intelectual, estamos hablando de una razón luminosa, ¿ya? Y que de algún modo es la expresión en lo social del Tao, o sea, de este orden primero, de este orden inteligente, ¿no es cierto?, que se da en el universo. Entonces, los arquetipos justamente son lo que el político debe conseguir, una conexión, ¿no es cierto?, y una contemplación de los mismos para, siguiendo ese modelo, tratar de implementarlo en la sociedad. Un verdadero líder forma líder, justamente. Ese es el problema, justamente por eso puse ese ejemplo. Platón lo dice de otra forma, ¿no? Dice que no es propio del músico hacer ignorantes en música a los demás, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un líder, obviamente una forma de reconocerlo es que forma líderes, ¿sí? O sea, se propaga esa cualidad tan propia, que le es tan propia, ¿no es cierto?, la propaga y despierta esas mismas cualidades en todos aquellos que están cerca de él. Entonces, si un líder obviamente hace seguidores, si un líder hace seguidores, o sea, hace borregos, diciéndolo, digamos, en buen castellano, obviamente no es un líder, ¿sí? Es un caudillo. El líder verdadero hace líderes, tal como dice con total exactitud Néstor. Bueno, en el caso de Alberto, dice que el perfil mínimo, ¿qué perfil mínimo debe tener un político?
Gobernarse a sí mismo. Si lo decimos, digamos, escuchando a Platón y a Confucio, el primer perfil que debe cumplir un político, lo dice puntualmente Confucio, ¿eh? Y Platón no es menos claro al respecto, debe gobernarse a sí mismo. Si no se gobierna, si no da muestra de un gobierno sobre su propia naturaleza, no tiene lo básico, ¿sí? Como para dedicarse al servicio público. Acá hay otra, Cris Buen Año nos dice, ahora los partidos políticos carecen de ideología, solo se reúnen en torno a una persona. ¿Qué hacer para cambiar esta dinámica? Bueno, el tema es bastante complejo. Yo creo que la democracia en este momento está en una profunda crisis. De hecho, ya a finales del siglo XX se hablaba de esa profunda crisis que experimentaba la democracia porque se veía, ¿no es cierto?, esta ingobernabilidad, o sea, esta incapacidad para determinar un destino propio, ¿sí?, de los pueblos. Y por otro lado, la corrupción, o sea, no hay ningún, digamos, sistema de gobierno, ¿no es cierto?, que esté ajeno a esto, que corroe y debilita al poder y debilita la capacidad de autoconducirse, y limita incluso la propia soberanía de los pueblos, por decirlo así. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo creo que no es tan fácil. Los partidos políticos ya son una contradicción por sí mismo de lo que es la ciencia política. El partido es parte. Y cuando hablamos del servicio público y hablamos del bien común, no estamos hablando de una parte de la sociedad. Y hoy día peor. O sea, antes los políticos, digamos, de la escuela clásica, por decirlo así, tenían claro que cuando llegaban al poder, cuando llegaban a la presidencia, ¿no?, según el caso, se convertían en primeros ministros, a partir de ese momento ellos abandonaban la tienda que les había llevado y a partir de ese momento se debían preocupar de todos. Pero hoy día lo que nosotros vemos es que los personajes, ¿no es cierto?, que llegan al poder llevados de una tienda política, siguen gobernando para esa tienda. O sea, no tienen una idea clara, no tienen la más mínima idea de lo que es gobernar, ¿no es cierto?, para todos. Siguen gobernando para una parte. Ese es un gran problema que también debilita a las democracias actuales. Y por eso obviamente se dan estos estallidos sociales que tampoco son la respuesta, porque estos estallidos sociales en el fondo son una postura, es un revinche infantil, ¿sí? En el sentido, digamos, de que somos todos corresponsables de esta situación. O sea, si yo me quedé en casa viendo un partido de fútbol cuando tenía que ir a votar, ¿ya? No puedo después, ¿no es cierto?, salir a denunciar y a romper semáforos porque me están gobernando mal las cosas. No asumir la responsabilidad en su momento debido. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo usted considera formar políticamente una colectividad aparte de aquello que significa trabajar en el barrio, en la ciudad y en lo global? Bueno, yo creo que simplemente hay que detectar un poco la naturaleza del problema que tenemos, ¿sí? Lo que estoy yo mencionando acá, tomado de Platón y de Confucio, es que es necesario formar a los mejores, ¿sí?, a los que están por naturaleza en condiciones de asumir las máximas responsabilidades. Deben ser también responsabilidad de la sociedad el darles la formación que les corresponde, ¿no?, para esas funciones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que en esa dirección tenemos que caminar. No es que yo tenga, no es que digamos, tenga la solución definitiva. O sea, no es formando un partido político, no es haciendo, digamos, lo mismo que estamos acostumbrados a ver. Es como hizo Platón. Lo que pasa es que no hay una percepción muy clara de cuánto influyó Platón y Confucio en los destinos posteriores, ¿sí?, de los pueblos, de las ciudades. El bien, ¿no es cierto?, que hicieron formando eh, filósofos con vocación política, eh, trascendió durante mucho tiempo y dejaron un legado, ¿ya? Entonces, no es que
ellos se dedicaron, ¿no es cierto?, a educar un grupito de personas que les quedó muy claro cuál era el problema y se fueron para la casa. No, no, no. Se dedicaron a educar un grupo de personas, ¿no es cierto?, que empezaron a pensar, ¿sí?, de manera seria y se involucraron con las circunstancias de su tiempo, intervinieron y dejaron una huella clara. Esa parte yo diría que no está muy clara cuando se hacen estudios históricos, ¿no es cierto?, de la trascendencia del pensamiento político de Platón y del pensamiento político de Confucio. O sea, lo de ellos trascendió, lo de ellos trascendió, su legado trascendió. O sea, sí es importante enfocarnos en la educación. Una, porque lo otro es enfocarse en los efectos. Y enfocándonos en los efectos no estamos solucionando el problema. Nos tenemos que enfocar en las causas. Y, digamos, enfocándonos en las causas es por lo que Confucio y Platón se dedicaron a la educación del ser humano para formar a todos aquellos, ¿no es cierto?, que tenían esa vocación de servicio público y que tenían conciencia del bien común. De esa forma puedo responder, ¿sí? Bueno, esos son los demás, obviamente son comentarios generales de las personas que han participado de nuestra conferencia. Les invito, igual, ustedes pueden ver en nuestra página en Facebook de Nueva Acrópolis Ecuador, pueden ver la próxima conferencia que va a estar a cargo obviamente de otro de nuestros instructores de Nueva Acrópolis como Escuela de Filosofía. También esto sí va a ser el día jueves a las 7:30, como les digo, es una programación que tenemos mes a mes. Así que bueno, ha sido un agrado tocar este tema, escuchar sus preguntas y también leer sus comentarios. Y bueno, volvamos a leer a Platón y a Confucio y a comprometernos un poco con nuestro futuro en lo que está en nuestras manos hacer. Buenas noches.